que vemos en esta línea con los parámetros que contiene. Si volvemos a la página dedicada a Content Providers dentro de la documentación de Android Developers, vemos como aquí nos indica que para poder consultar a un Content Provider podemos usar tanto el método ManageQuery, que es el que estamos utilizando ahora, como el método Content Resolver Query. Ambos métodos tienen exactamente el mismo conjunto de argumentos y ambos nos devuelven un objeto cursor. Así que cuando hacemos referencia a este método ManageQuery, podemos explicarlo o podemos entenderlo también entendiendo cómo funciona este otro método Content Resolver Query. Así que por lo tanto ambos métodos toman el mismo conjunto de argumentos y ambos métodos nos devuelven un objeto cursor. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los dos? Lo que ocurre es que usando ManageQuery hace que la activity maneje el ciclo de vida del cursor, y eso es justo lo que queremos en nuestro caso. Así que con esta línea contamos con ese cursor manejador que se automatiza a sí mismo. El primero de los argumentos que tenemos que pasarles, sea con cualquiera de los dos métodos que decíamos, en este caso con ManageQuery, es el URI, que nos va a permitir acceder a la información que queremos consultar. En este caso son a todos los contactos que se encuentran aquí. Observa como en All Contacts lo que hacemos es el URI, y aquí observa lo que ahora decíamos hace un momento, el modo en el que indicamos la ruta, Content Contacts People. Así que por lo tanto con esto que ahora tenemos guardado en esta variable, accedemos a todos los contactos que haya en el dispositivo. Y a continuación usamos el objeto simple cursor adapter, que también ya conocemos, para poder enlazar las distintas vistas que tengamos en nuestro archivo main.xml con el contenido que recuperamos de esta consulta al Content Provider. Si observas aquí en el main XML le hemos llamado a una de las views de TestView Contact Name, donde va a aparecer el nombre del contacto, y otra Contact ID, donde va a aparecer la ID que tenga ese contacto. Pues ahora aquí hacemos referencia a ellos y aquí ahora es donde le indicamos la información que queremos de esa consulta que se nos ha devuelto del Content Provider. Contact Name y Contact ID. Creo que el mecanismo debe de quedar claro y es muy importante porque es el mecanismo que se va a utilizar siempre, que tenemos que utilizar siempre para poder acceder a la información de estos Content Providers. Vamos a probar ahora la aplicación. Desde luego, para que nos devuelva resultados tenemos que tener algún contacto dentro de nuestro dispositivo Android. No vamos a explicar ahora cómo añadir contactos a un Android, ni mucho menos. Aquí vemos el resultado de ejecutar nuestra aplicación con la información que he incluido en los contactos, para cada uno de ellos el nombre y la ID. En esta práctica hemos utilizado la query URI, como acabamos de decir, que es lo que tenemos en esta línea. Pero además de usar esta query URI, podemos también usar una lista de constantes query string ya predefinidas en Android para poder especificar determinadas URI para los diferentes tipos de datos. Por ejemplo, en lugar de usar esta consulta, tal como hicimos, podríamos hacerlo utilizando esta constante que aquí vemos, cuyo resultado va a ser exactamente el mismo. Nos va a devolver todos los contactos que estén en la aplicación Contacts del dispositivo.
Si probamos la aplicación, el resultado es exactamente el mismo, aunque ahora en lugar de utilizar la ruta utilizamos esa constante que decíamos. Aquí vemos algunos ejemplos de constantes query string que podemos utilizar sin tener que escribir la ruta URI como veíamos antes. De nuevo te remito a la documentación de Android para ampliar el número de constantes de este tipo. Si queremos recuperar un contacto concreto, tenemos que especificar la ID de ese contacto. Así que con la primera de las formas, utilizando la ruta URI, simplemente tenemos que añadir aquí el ID. De este modo recuperaríamos el contacto con ID 1. Con el resultado que podemos ver aquí en pantalla. Alternativamente podemos utilizar también la constante predefinida, pero tenemos que utilizarla junto con un método, el método withAppendID. Así que vamos a comentar estas dos y el modo en el que lo tendríamos que hacer. Hacemos aquí un poco de espacio. Para empezar tenemos que añadir dentro de los imports un nuevo import, el import content URIs, que aquí vemos, y ahora tendríamos que escribir, aquí lo tenemos, el método de content URIs withAppendID, y dentro es donde ponemos la constante predefinida y le pasamos la ID que queremos recuperar. No tiene demasiado sentido seguir llamándole aquí all contacts, porque ahora no va a recuperar todos los contactos, de este modo solo recupera uno, pero simplemente para no tener que cambiar otras cosas en el código y nos valga para todos los ejemplos, no tener que hacer distintas aplicaciones, lo dejamos así, aunque después de indicarlo para que quede claro. Pero de este modo, mediante el uso de este método withAppendID, del cual puedes profundizar como siempre para verlo más en detalle, si guardamos y lo probamos, el resultado será el mismo que el anterior. Seguirá apareciendo el primero de los contactos de la lista. Además de enlazar a una list view, como hemos hecho en este primer ejemplo de aplicación, podemos también imprimir los resultados usando el objeto cursor y haremos que se nos muestren en el log cat de la aplicación. Podríamos incluir el código en la anterior aplicación, pero para que no haya confusiones irá como contactos 2. El código es exactamente el mismo que teníamos en la anterior aplicación, al que ahora le añadimos de momento lo que aquí vemos. Decir que es un problema menor, pero bueno, en la anterior aplicación le llamé contactos, y si tienes en castellano la interface que utilizas en Android, te va a aparecer también con el mismo nombre la aplicación contactos del propio dispositivo, que es justo de la cual estamos recuperando información. Puede llamar a confusión tener dos aplicaciones con el mismo nombre, simplemente llámale de otro modo y solucionado. Aquí podemos ver que lo que hacemos es crear un método al que llamamos print contacts, y que lo que va a hacer es imprimir la información que le indiquemos, que es exactamente la misma que le indicamos para que apareciera en la list view. Lo que hacemos mediante el uso del objeto cursor, que ya sabemos que es el que nos permite acceder a la información que se recupera de una base de datos o de un proveedor de contenidos. Aquí, como vemos, usamos contacts ID para acceder a la ID de uno de los contactos, y contacts display name para acceder al nombre. Vemos primero el resultado de lo que estamos haciendo ejecutando la aplicación. Cuya salida en pantalla es exactamente la misma que la que veíamos antes, pero ahora si vamos dentro de Eclipse a DDMS, observa como aquí
nos ha imprimido la información que le indicábamos, content provider, la ID y el